Hola, ¿qué tal? Te traigo hoy día un caso más sobre las inecuaciones con valor absoluto. Para hacer el que está ahí, se tiene que usar el teorema completo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque en este caso, lo que está aquí, como el valor de x no se conoce todavía, no se sabe qué signo tiene esto. Si tú recuerdas en los videos anteriores, tendrías que verlo, porque ahí aparecía un número en esta parte. Y ahí sí se sabía que era un positivo, no había ningún problema. En cambio acá se desconoce el signo de esto. Cuando es así, hay que usar el teorema completo, que es el siguiente, te lo muestro. Este es el teorema. Mira, este teorema tiene razón de ser así. Razonemos un poquito. Sabemos que el valor absoluto esto es positivo, esta es una cantidad positiva. Si es positivo y el de acá es mayor, esto es mayor, entonces esto obligado tiene que ser positivo. Eso es lo que indica el teorema. Indica así. Eso que está allá obligado debe ser positivo. Sí. Después viene una i, la i que se usa en lógica, abres paréntesis y haces como en ese ejercicio básico que hicimos en un video anterior. Para este lado es como si quitara las barras, nada más, ¿sí? Y acá pones el negativo de esto, que sería 5 menos 2x. Y eso es el teorema. Por lo tanto, resuelves esto, lo cual es elemental, porque es casi igual que una ecuación. Así. Y por aquí, ya te enseñé, y te voy a poner el link de ese video, donde se resuelve una ecuación de primer grado, donde la x aparece en todos los lugares. Lo voy a poner para que lo veas, si es que no sabes cómo se resuelve esto. Lo que tienes que hacer es separar, así. Separas estos dos. Y separas ahora estos dos, por acá. Esa es la forma normal con la que todo el mundo desarrolla esa dificultad. No te olvides que cuando se hace esa separación, acá se tiene que poner una i. Necesariamente así se resuelve eso. Entonces procedes a hacer cada parte. Por ejemplo, aquí tendríamos 3x y por acá el 7. Por lo tanto tendríamos x mayor o igual que 7 tercios. Y por acá vamos a hacerlo de frente. Tendríamos x y acá tendríamos 3. Y todo quedaría así. Y como acá hay una intersección, entonces lo que tenemos que hacer es intersectar todo. Y eso, lo ideal es hacerlo en un gráfico. Sería así el gráfico. El gráfico sería así. X mayor que 5 medios. Los mayores que 5 medios están para la derecha. Entonces, acá llenamos. Ese sería el gráfico. Y yo te recomiendo que, de preferencia, para que lo vea más nítido, podrías usar unos colorcitos. Normalmente se hace así. Con eso estás indicando que, referente a eso, estás hablando de los números reales que se encontrarían por aquí. Igual haces con los otros. Mayor que 7 tercios. 7 tercios está por acá. Ahí abajo he puesto el valor para que lo vea más claro. Este es como 2,3, este es como 2,5. Este es 2,5 exactamente. Entonces, 7 tercios, mayor que 7 tercios. Entonces, eso sería por acá. Así. Mira cómo estoy graficando. Le doy otra inclinación para distinguir mejor. Y mayor o igual que 3 sería por acá.
y esto lo usas otro color y sería así. Entonces, aquí en este ejercicio todo es intersección. Aquí y allá, es la I la que está apareciendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que simplemente tú vas a ver dónde se intersectan, dónde se cruzan los tres gráficos. Y eso sucede por acá. Aquí está azul, está verde, está rojo. Entonces, el de ahí sería el conjunto solución. Sería así. Desde 3, acá es lleno, acá también. Desde 3 hasta el infinito. Así. Entonces todos los números que se encontrarían acá, todos los números reales, deben de cumplir la inecuación que me han dado. Esa es la forma de resolver este tipo de ejercicios. Ya te hago más ejemplos para que lo aprendas perfectamente. Y no te olvides tú de, si es que no te has suscrito, de apoyarme con una suscripción. Me voy, ha sido un placer estar contigo. Nos vemos, chao.